la clase, ahí está, ya está grabándose, yo después la subo al canal de YouTube y les paso el link para que siempre la tengan por las dudas que en alguna oportunidad necesiten refrescar algo, que por lo general siempre yo trato de darles las más explicaciones posibles, pero o si no pueden estar en una clase, ustedes ya saben que yo termino la clase, subo a YouTube lo que me tarde en cargar a veces tarda mucho, a veces no, yo apenas se carga la clase, ya la pongo en el grupo. Después ya les voy a poner el link de la biblioteca virtual para que ustedes vean los libros que hay ahí, para que bajen. El libro que les resuene, pueden leerlo. ¿Y con qué vamos a empezar hoy? Hoy vamos a empezar a ver desde dónde viene las constelaciones familiares que están últimamente tan de moda. Esperen que yo tengo acá para pasar mi clase acá, listo. Bert Hellinger. ¿Quién fue Bert Hellinger? Bert Hellinger, que nació en el año 1925 en Alemania y falleció en el 2019, no hace tanto que falleció Hellinger. Vino muchísimas veces a la Argentina. En YouTube hay un montón de constelaciones de él que vieron que son re tediosas porque vieron que no se hablaban las constelaciones de él, era como se miraban. 2 horas mirándose uno y el otro. Y lo que surgía ahí, ¿no? Él tenía, han ido mutando las constelaciones, ya no son lo que eran. Por eso que antes, en una sesión de constelaciones, capaz que constelaba 1 o 2 personas nada más. Ahora vieron que se constelan muchas personas porque son más sistémicas, son más cortitas y de ahí se saca como digamos el nudo. Entonces, Hellinger, ¿quién fue? Un sacerdote católico, que por 25 años él ejerció el sacerdocio en Sudáfrica. Hasta que un día él estaba en unas tribus en Sudáfrica y él veía cómo eh, se perdonaban unos con otros. O cuando alguien le hacía daño a un sistema, a otro sistema, digamos, a ese que hacía daño lo mandaban a vivir con esa familia. O sea, tenían como un método para perdonarse y para ver los errores que cometían, y él los observaba. A todo esto, el teólogo, un hombre que estudió mucho, fue en la época, él estudió filosofía, teología, psicoanálisis, porque era la época de Freud y de todos los Freud y de los grandes de la psicología. Y él empezó como a muchas ramas, psicogenealogía, psicología, psicoanálisis, a agarrar un poquito de cada una. Un poco de genealogía, un poco de psicoanálisis, un poco de lo que decía Mark Pritchett y el proyecto Sentido, y fue armando su método. Más lo que él vivió con las tribus estas africanas, que él veía cómo era que se movían de una manera que les iba bastante bien. Entonces, un día él decide no ser más sacerdote, dejar el sacerdocio, pero en total paz. O sea, no era que estaba ni enojado ni nada, sino él dijo, bueno, me voy a dedicar ahora a este método que yo armé, que es el método de las constelaciones, donde él comienza a viajar, a esparcirse toda esta conciencia por el mundo, y él viajaba a todas partes, daba clases, seminarios y demás. Tenía sus discípulos, ¿no? Su escuela que formó. Entonces, siempre se casa, deja de ser sacerdote, se casa, empezó a ver como la vida desde otro lugar, con todo esto que había aprendido, esta integración que hizo de este gran método que fue las constelaciones familiares. Dice, Hellinger integró elementos de psicoanálisis, terapia sistémica y fenomenología,
dando forma a una herramienta terapéutica que permite ver las dinámicas ocultas. O sea, eso que está oculto en un sistema que hace que nosotros nos pasen los bloqueos que nos pasan en el día a día, ¿sí? ¿Y qué es una constelación familiar? Si una constelación familiar es una técnica terapéutica, que es la que ustedes han vivenciado, que considera, o sea, que lo que hace esta técnica es poder ver dónde está el bloqueo para poder liberar. ¿Cómo se libera? Mirándolo y aceptándolo. Cuando nosotros podemos ver que mamá hizo lo que hizo, papá hizo lo que hizo, tal cosa estaba en un lugar que no tenía que estar, nosotros podemos integrar esa conciencia y podemos transformar. Entonces, es una terapia donde vamos a ver los bloqueos para poder liberarlos. Y que son invisibles, chicas, nosotros no nos damos cuenta de lo que hay detrás de cada una de esas cosas, esos secretos. Después, cuando empezamos a verlo, nos damos cuenta, pero es como que tenemos un gran velo y que a lo mejor estamos actuando como el abuelo que lo dejaron ahí solo, o la tía loca, o estamos viviendo como la misma vida de esa persona que no fue integrada y que fue olvidada en sí. ¿Por qué? Eh, los sistemas familiares, el sistema familiar no admite lugares en blanco. O sea, el lugar del hermano es del hermano, el del hijo es del hijo, el de papá es de papá, de mamá es de mamá. O sea, no admite espacios en blanco. El sistema está formado por distintos elementos y esos elementos se vinculan entre sí. Por ejemplo, un hijo se vincula con la mamá, pero también se vincula con el papá. Y a su vez esa mamá se vincula con el hijo, pero también se vincula con el esposo. O sea, son distintos elementos que tienen una vinculación entre sí. Y para eso no tiene que haber lugares en blanco. Por ejemplo, puede ser que un papá no esté, que no haya existido porque se fue, pero la energía de ese papá estuvo porque si no, ese hijo no se hubiese gestado. Entonces, ese lugar que aunque no esté papá, a papá se lo tiene que contar. Cuando no se lo cuenta a papá, ahí vienen los temas. Papá, mamá o lo que sea ahí que falte, ¿no? O, por ejemplo, un hermanito que se abortó o nació chiquitito y falleció chiquito y no se lo cuenta nunca más. Ese lugar es de ese ser, no hay otro ahí. Si nosotros no lo contamos, lo olvidamos por miedo, por secreto, por dolor, porque a veces las madres porque perdieron un bebé no lo dicen porque les duele. Nos puede haber pasado a nosotros. Entonces, es como, eso no se dice. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. Y a lo mejor tuviste cuatro, pero tuviste dos abortos más dos. Esos dos que no se están contando son los que hacen que se bloqueen los otros dos que sí tienen vida, ¿no? Entonces, eso es lo que no admite el sistema. Lugares en blanco. Siempre, siempre, siempre tienen que estar todos los lugares ocupados. Entonces, ¿cómo se trabaja? Se trabaja desde una visión sistémica quiere decir el sistema, el árbol genealógico, ¿no? Es decir, considera que cada persona es parte de un sistema mayor, que es la familia, y que cualquier desequilibrio, trauma o exclusión en ese sistema puede repercutir en los descendientes. Lo que no se sanó arriba, quizás en la próxima generación no pase nada, pero en la siguiente sí. Por eso nosotras tenemos que mirar mucho la vida de nuestros abuelos, generación por medio, acuérdense. ¿Qué pasó con la abuela con respecto a la salud, al dinero, a las parejas, a todo lo que esté ahí? Siempre por lo general. Y es como que cada vez ese bloqueo, y no sé si se han dado cuenta ustedes cuando hablamos, por ejemplo, de abusos y encontramos abusos en la bisabuela,
A lo mejor en la abuela no, pero después abusos en mamá. Y cada vez viene como más fuerte, más fuerte, porque el sistema es como que hace una presión todo el tiempo para que alguien mire eso que pasó, integre al perpetrador, a la víctima, se integre eso que pasó. Entonces, ese desequilibrio, ese trauma, eso que pasó, se va pasando de generación en generación. Por eso lo que nosotras sanemos en esta generación no va a afectar ni a nuestros hijos y menos que menos a nuestros nietos. Entonces, durante una constelación que se hace, se representan miembros del sistema familiar, según lo que venga a constelar la persona, ¿no? Padres, abuelos, hermanos, parejas, hijos, compañeros de trabajo, amigos, lo que la persona quiera constelar. ¿Y qué hacemos cuando se llaman esas personas? Cuando es en presencia, ustedes que han estado, vieron que se mueve de una cierta manera. Nosotros, como consteladoras, ustedes, próximas consteladoras, también lo van a poder hacer individual. ¿Cómo lo trabajamos en forma individual? Lo trabajamos con estos muñequitos, que se llaman vincores. Estos son los varones, los cuadrados, y las mujeres son redondas. Tienen distintos colores de cabello. La generación nuestra, digamos, tiene color negro, la cabecita. La generación de nuestros padres, marrón. La generación de nuestros abuelos, amarillo. Y la generación de nuestros bisabuelos, gris o blanco, el cabello. Con eso nosotros diferenciamos las distintas generaciones. Lo que también tienen son distintos tamaños. Miren. ¿Vieron? Unos más altos, otros más. ¿Qué hacemos con esta diferencia? Vamos viendo las distintas energías. Por ejemplo, si yo que soy el hijo, elijo a mi papá más pequeño, eso no está bueno. Se ve, más grande el hijo, más pequeño el padre. Ahí hay como una insolencia. Yo como hijo me creo más grande que papá. La cosa sería así. O sea, que el hijo se vea más pequeño. Eso, cuando hacemos una constelación individual, vamos viendo los desórdenes de acuerdo al tamaño y a los colores. La técnica, justamente los consteladores individuales y grupales aprenden la técnica para constelar, tanto con muñequitos como en presencia, ¿no? En grupo, que también puede ser online, en grupo online. Con estos vincores, no solo trabajamos en constelaciones, podemos trabajar una sesión de, por ejemplo, como la que tuvimos anteriormente, Lore, del perdón. Y entonces la persona no está perdonando a su padre. Bueno, entonces traemos un vinco, este es el padre, por ejemplo, y este es el hijo. Los ponemos frente a frente. Es como jugar, ¿no? Es una representación. Y ahí empezamos a hablar. Y aparte van a surgir emociones de ese hijo mirando a ese padre, o de lo que le gustaría haberle dicho y no le dijo y demás. Entonces, no solamente que lo trabajamos en una constelación, sino lo podemos ingresar en una sesión de bio, en una sesión de hipnosis, en una sesión uno a uno de perdón. Podemos trabajar con esto, podemos trabajar con los niños. Eh, los niños, por ejemplo, cuando vino mi nieta, yo le puse la bolsa de los vincores ahí. Y entonces ella agarró y sacó. Y al toque se dio cuenta que los redondos eran mujeres. Y entonces agarró y puso todas las mujeres, así todas en hilerita. Y hablaba. Ella, sí, que hablaban uno, hola mamá, hola hija, y hablaban y todo. Eso, si uno quiere observar si un niño está bien o mal, los puede dejar jugar con los vincores. Vos que trabajás Lore con chicos con alguna capacidad diferente,
todo, ya vas a ver que con el tiempo vamos a Ah, ver bueno, esas implicancias. Todos los niños que vienen con una capacidad diferente al árbol vienen a traer un poquito de paz al sistema, porque ha habido mucho dolor, mucho abuso, mucho maltrato, mucha mentira, mucho secreto. Entonces, hay un niño que viene que es como el símbolo de la paz, con una capacidad diferente para que solo traiga amor incondicional. Y porque además tienen ese amor incondicional, no tienen maldad, bueno, entonces hay muchas implicancias con respecto, vieron que ahora hay muchos chicos con TDAH, con autismo, bueno, tiene que ver con un sistema que hay un montón de cosas ahí que están complicadas, o sea, que vivieron en el embarazo, que se vivió antes, cuando se estaba por gestar ese niño, cómo estaban esos padres, eh, si estaban bien, si estaban mal, si ese hijo fue gestado para unir el sistema o no unirlo. Vieron que a veces muchas mamás se quedan embarazadas para retener a la persona. Y después el niño crece con la carga de tener que tener a esos padres unidos. Y si esos padres no están unidos, el que siente culpa es el niño, no los padres. Porque es como un proyecto que le hemos metido a ese niño cuando entró a nuestro vientre o como estábamos nosotros días previos a la gestación de ese bebé, todas las emociones que están ahí. Entonces, nosotros desde las constelaciones, con estos muñecos, que son 36, y son alrededor de 32 emociones, las emociones tienen como la finalidad de un oráculo. Por ejemplo, nosotros sacamos, por ejemplo, estos dos muñequitos, papá e hijo, y queremos saber qué pasa ahí en el medio, entonces sacamos una emoción X al azar, como si fuera un oráculo, y esta dice fuerza. Son emociones. Ah, fuerza. Bueno, vamos a ver, ¿qué me dice a mí esa palabra, fuerza? A lo mejor no me dice nada, saco otra más. Es como un tarot las emociones para ir sacando a la luz qué está pasando ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está ese desequilibrio? Nosotros con esto lo que vemos son los desórdenes que hay. Hay 3 órdenes del amor, que son los que vemos durante todo la formación, y vamos viendo a quienes se le miraron, a quienes no se miraron, y quiénes son esas personas que pertenecen al sistema. Porque bueno, decir, bueno, a ver, ¿quiénes son los que pertenecen? Vivos y muertos, papá, mamá. En la línea de papá y mamá, hermanos de papá y mamá. Ex parejas de papá y mamá. ¿Vieron esas personas que dejó papá o que dejó mamá antes de que papá y mamá estuvieran juntos, que a veces nosotros estamos implicados con esa gente? Eh, hermanos de papá, sí, hermanos de papá y mamá que murieron y que se los olvidó. Sí, Lore, sí, ¿te acordás de Vale, mi amiga que fue a constelar y que su problema venía de una expareja de su papá? claro. Es increíble. Nosotros como mujeres con quienes estamos implicados por lo general son con la persona que papá dejó antes de estar con mamá. Ese dolor de esa mujer por ser dejada, a veces lo padecemos nosotras. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando miramos el dolor de esa persona y le decimos a esa mujer, yo no sabía nada. O sea, es como, yo no tenía idea que papá te dejó para estar con mamá. Y gracias a que te dejó y está con mamá, yo tengo vida. O sea, es un movimiento.
Entonces se ve el dolor de esa persona por haber sido dejada. Entonces yo dejo de cargar con ese dolor y también lo que me puede pasar es que me dejen a mí igual que la dejaron a esa persona. Yo tengo un caso mío. Yo me caso, tengo 2 hijos, me divorcio, me separo. Ariel, el padre de mis hijos, conoce a otra persona y tiene su primer hija mujer, Leonela. La mujer actual de Ariel, siempre yo fui como su grano en él. Yo nada, el problema de ella, ¿no? Como que siempre enojada conmigo y demás, que yo nunca estuve ahí. Leonela, que tiene 27 años, no me conocía hasta que hace un tiempo atrás le dijo a mi hija, son hermanas, yo quiero conocer a tu mamá. Y nos conocimos, yo fui a Neuquén y nos conocimos. Y ella me mira y me dice, vos sabés que yo siempre siento que con algo yo tengo algo con vos, me dijo ella. Yo me reía, porque decía, pobrecita, esta chica está implicada conmigo, porque también eh, con inconvenientes para tener pareja, muy divina, una chica súper amorosa, psicóloga, divina, pero siempre con el tema de las parejas, un desastre. Y cuando nos conocimos fue como yo con ella divina porque es hermosa y ella conmigo también y nos pusimos a charlar y estuvimos charlando y ella me decía, yo siempre sentí que como con vos tenía algo, yo digo lo que es la energía y cómo uno está implicado sin darse cuenta. Más allá de eso, en mi familia también mi papá eh, se ve que tuvo algo con otra mujer mientras estaba con mi mamá. Mi hermana no hace mucho tiempo, mi hermana tiene casi 80 años, yo nací después de 23, 24 años. Mi hermana dice que se acuerda, un día, ella tenía 5 años, tocan la puerta de la casa, mi papá sale, una mujer con una chica. En eso que mi papá saluda a esta persona, mi hermana, que era chiquita, sale detrás, va a mirar. Entonces la mujer dice que ella se acuerda patente que la mujer le dijo, ¿ella es tu hija? Y mi papá le dijo, sí. Entonces que la mujer la miró y le dijo, en tus hijas vas a pagar lo que hiciste. Ese va a ser el castigo que vas a tener. Esto, mi hermana no hace menos de un año que un día se lo recordó. Dijo, ¿sabes qué? Me acuerdo de una mujer que cayó en casa y que se ve que era la madre de la chica con la que salía mi papá mientras que estaba casado con mi mamá. O sea, miren las implicancias que puede haber. Mi hermana y yo separadas las dos, siempre relaciones de pareja que no han sido buenas. Y es como, bueno, hay que mirar a esta chica que no sabemos quién es, pero que se ve que evidentemente sufrió por una decisión de nuestro padre, ¿no? Entonces, siempre hay que mirar papá, mamá, ex parejas de papá y mamá, hermanos vivos, muertos y también todas las personas que hicieron bien y mal al sistema en la línea de papá y mamá. Por ejemplo, alguien que haya cuidado de papá y mamá cuando eran chicos, una nana, por ejemplo, alguien que le dio algo al sistema, por ejemplo, una donación y que le hizo bien a la familia, o también está el que hizo mal, el que mató, el que asesinó, el que estafó, puede ser, el que violó, que son los que hicieron. Todos esos pertenecen en la línea de papá y mamá. En la de los abuelos, igual. Abuelos, hermanos de los abuelos, es pareja de los abuelos, gente que hizo bien, gente que hizo mal. De los bisabuelos también. Y en la nuestra serían nosotros, nuestros hermanos vivos y muertos.
nuestras parejas y exparejas. Todas las exparejas con las que hemos tenido sexo. Porque la vinculación sexual es la más fuerte que hay. Violencia y sexo son el vínculo más potente y el que cuesta mucho sanar, ¿sí? Entonces, y las personas que nos hicieron bien y las personas que nos hicieron mal. Todos esos pertenecen a nuestro sistema. Cuando nosotros vemos eso decimos, hay un montón de gente que no estamos incluyendo. Un montón de gente que no estamos incluyendo. Porque a lo mejor nosotros no incluimos al abuelo paterno, porque nunca escuchamos hablar del abuelo paterno. O porque el abuelo paterno se fue y la dejó sola la abuela paterna. Pero el abuelo existió, porque si no hubiese existido el abuelo no estaría mi padre. Si no estuviera mi padre no estaría yo. Entonces, sí o sí, hay que integrarlo, aceptarlo tal y como es, ver que ese destino de él fue ese, vaya a saber por qué, pero cuando nosotros ya lo ponemos y lo posicionamos en el lugar que tiene que estar, ese lugar ya no está más vacío, ya no es problema. Y después está todo lo que tiene que ver con los enojos que podemos tener, con lo que pasó, con nuestros padres, con nuestras parejas, con gente con la que vivimos situaciones y ese enojo que queda enquistado ahí, que no lo podemos ver y que no podemos mirar por qué estuvo, eso a la larga nos trae bloqueos. Si nosotros seguimos enojados con papá o con mamá porque a nuestra mirada no hicieron las cosas como deberían haberlas hecho, a nuestra mirada de niñas, ¿no? Va a llegar un momento que o con nuestros hijos o de alguna manera el destino nos va a marcar ahí, ahí una y otra vez, ¿sí? Entendiendo que lo único importante que nos dan nuestros padres es la vida. Cuando somos niños tenemos miles de reclamos porque quizás nos sentimos abandonados, porque a lo mejor no nos hicieron cariño, no nos comprendieron, no estuvieron atentos a nosotros, no nos llevaron a la escuela, no hicieron esto, no hicieron el otro, porque a lo mejor tenían que laburar y no podían, o porque no sabían hacerlo distinto, pues no tenían la capacidad por cómo fueron criados o qué sé yo. Llega un momento que ese reclamo nosotros de grandes lo seguimos haciendo, vieron que seguimos reclamando el cariño, el cuidado, o sea, tenemos 50, yo ponele 56 años y digo, pero vos no fuiste mamá a mi fiesta de jardín de infantes. O sea, ¿quién es la que reclama? La niñita de 5 años, no reclama la de 56, ¿sí? Entonces, ahí cuando nosotros podemos ver que lo único importante fue la vida y que a lo mejor mamá en ese momento no podía por X manera y podemos darle vuelta y podemos aceptarlo y dejar de estar enojados, nuestra vida es como más libre, más tranquila, más equilibrada, más todo. Entonces, vamos a mirar durante todo este tiempo que vamos a estar juntas, qué es lo que no miramos, qué es lo que no vimos. Vamos a poner a cada uno en su lugar, parejas, expareja, mamá, papá y demás, para poder integrar a todos, no tener más lugares en blanco y poder también, cuando ustedes entienden el sistema de ustedes, pueden entender el del vecino. Pueden, cuando pasan por su cuerpo, ¿no? Esto de venimos de abusos todas, más o menos todas hemos sufrido abusos. Más o menos hemos sentido que nuestras madres se han quedado calladas, que no lo han visto. De padres que quizás no estaban tan presentes o de padres que no valoraban a las mujeres. Eran otras épocas.
Entonces, más o menos tenemos que ver todo eso para qué, para no trasladárselo ni a nuestros hijos ni a nuestra descendencia. Y lo que vemos en una constelación es justamente ese desorden. Cuando nosotros localizamos ese desorden, vamos a hacer los movimientos necesarios para que ese desorden se ordene. ¿Vieron que en algunas constelaciones, chicas, se ordena del todo y en otras no? Bueno, el sistema de cada uno es distinto. Entonces, el sistema va a decir hasta dónde movemos el engranaje. Hay algunos sistemas que divinos, en un toque, se ordena, otros que cuesta más. La cosa es que cuando nosotros hacemos una constelación, ya no vuelve a ser lo mismo nuestro sistema. Ya el movimiento se generó y es espectacular porque ya no es lo mismo nuestro sistema. Y de a poquito vamos viendo el cambio de a poco. ¿Sí? Entonces, hay 3 órdenes del amor que vamos a empezar a verlos la semana que viene. Y cuáles serían los principios fundamentales según Bergel. La pertenencia, todos los miembros del sistema tienen que pertenecer al sistema, ¿sí? Tienen derecho a pertenecer. El orden, hay un orden natural en la familia, los que vinieron antes tienen prioridad. Ese es el orden de jerarquía. O sea, primero están los bisabuelos, después los abuelos, después mamá, papá, después nosotros. Después de nosotros nuestros hijos, después nuestros nietos. O sea, la prioridad es los que llegaron antes, tienen prioridad sobre los que llegan después. Y después está el equilibrio entre el dar y el tomar, que eso se da sobre todo en las relaciones. Nadie puede dar lo que no tiene ni recibir lo que no necesita. Para que haya un equilibrio, yo doy hasta donde tengo, si no me canso. Y recibo lo que necesito, si no estoy robando algo que no me corresponde porque no lo necesité. Cuando eso está en desequilibrio, es cuando las parejas se rompen. Dentro de ese equilibrio vamos a encontrar infidelidades y un montón de otras cosas que lo vamos a ir viendo a lo largo de la formación. Pero se trata de un orden, el equilibrio entre el dar y el tomar. Dice, cuando uno de estos principios se viola, el de que pertenecer, la jerarquía y el equilibrio, ahí es donde se generan síntomas. Bloqueos físicos, espirituales, mentales, enfermedades, conflictos, repeticiones, suicidios, fracasos, estafas, pérdidas y demás. Todos los bloqueos que encontramos y que vieron que cada una viene a constelar su tema en específico porque hay un desorden que esa pieza del rompecabezas hay que acomodar, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve una constelación? Para sanar vínculos, entendiendo vínculo con lo que es indestructible. Un vínculo es indestructible. El vínculo de mamá, papá que nos dieron la vida, eso no lo podemos cambiar. Es así. Después, si queremos, nos relacionamos o no. Eso es otra cosa. Si sentimos que esa relación es tóxica y no queremos relacionarnos, bien, pero sí tenemos que entender el vínculo, que es mamá, papá nos dieron la vida. Entonces, ¿para qué sirve una constelación? Para sanar vínculos con los padres, hermanos, hijos, exparejas o a lo mejor compañeros de trabajo, porque a veces vienen personas que tienen problemas con sus compañeros de trabajo y quieren sanar eso para estar bien. Para comprender los síntomas físicos que tienen que ver con alguna exclusión en el sistema, por eso también tenemos algunos síntomas y los miramos desde una mirada sistémica, porque a veces estamos siendo leales y estamos repitiendo un síntoma de nuestros ancestros, por esta cosa de solo de pertenecer inconscientemente, no es de una forma consciente que vamos a querer cargar con una enfermedad que no nos corresponde. Liberarse de todo lo que se repite. Hay muchos patrones repetitivos, por ejemplo, todas las mujeres se separaron jóvenes, todas las mujeres no tuvieron pareja,
u hombres, o sea, esas cosas que uno va viendo en un sistema que se van repitiendo una vez, otra vez, otra vez. Entonces, en una constelación lo que podemos mirar es eso, dejar de repetir esos patrones, que lo hacemos por amor ciego. Aceptar y tomar la vida tal y como viene, no como nosotros quisiéramos que fuera, sino como viene. Porque yo hubiese querido que tal cosa y tal cosa. Bueno, pero no fue así. Entonces, cuando nosotros podemos agradecer la vida que tenemos tal y como es ahora, divino, excelente, porque de esa manera, cuando uno agradece, todo lo que uno agradece se multiplica. Vieron que el agradecimiento es como la madre de todo. Y sobre todo, empezar a ver a nuestro sistema, ¿no? Con una mirada amorosa, sin juicio. Nosotros siempre tenemos como muchos juicios. Primero hacia nuestros padres, de lo que hicieron y lo que no hicieron. Entonces, cuando nosotros constelamos no buscamos ni cómplices, ni culpables, ni inocentes, ni nada. Sino empezamos a mirar con respeto a esa madre que puso su cuerpo, con respecto a ese padre que una vez eligió a mamá, aunque sea una vez, pero se eligieron, incluso si hubiese sido una violación. Hay una mirada ahí con respecto a que si alguien queda embarazado desde las constelaciones, ¿no? Queda embarazada una mujer en un evento de violación. Dice que así todo, el cuerpo de esa mujer se dispuso para ese embarazo. Podría haber sido que no. Entonces hubo un sí muy inconsciente ahí que hizo que viniera a la vida esa persona, ¿sí? Hay muchas implicancias, eso lo vamos a ir viendo de a poco. Entonces, mirar al sistema con respeto, con honra, sin juicio, nos hace volver al amor. Hellinger dice que primero es el orden y después el amor. El amor en todas sus formas, ¿no? Entonces, y Hellinger siempre decía que sí a todo como fue, sí a todo como fue, y sí a todo como es ahora también, nos hace abrir una puerta más grande hacia todo. Se la vida viene de los padres. Si los rechazamos a los padres, estamos rechazando la vida. Entonces, cuando nosotros realmente abrazamos la vida es porque de verdad hemos empezado a respetar la vida que nos viene de los padres. Entonces, en esta formación lo que vamos a mirar es con ojos sin juicio a nuestro sistema y a nosotros mismos y nuestros conflictos, ¿sí? Para poder ordenar eso que a veces nos cuesta tanto, mirar y entender en qué lugar estábamos parados. Por ahí no estábamos parados en el lugar que teníamos que estar parados, sino estábamos mirando para otro lado. Entonces, lo que hacemos, sobre todo en la formación, es pasarlo por nuestro cuerpo, porque yo a partir de el primer mes no, porque es más teoría, después sí es teoría, pero va mucha práctica con vincores y demás. A mí me gusta que constelen entre ustedes, que llamen a gente de afuera para constelar, para que hagan práctica. A mí me interesa mucho que tengan práctica. La práctica hace al constelador. No hay otra cosa, porque sí está la teoría, que la vayan, no se la tienen que aprender de memoria, lo van a ir integrando de a poco, más allá de que ustedes ya han constelado y que se van dando cuenta de cómo es y todo, no hace falta que se lo estudien de memoria, pero lo que realmente hace a la práctica es, eh, es el estar en contacto con otras personas, escuchar, lo que viene a constelar otra persona, nos vamos dando cuenta dónde está el desorden, sin mirar nada ya nos vamos dando cuenta
por dónde va el desorden, ¿sí? Y para terminar esta clase, que ya ahora les envío el material para que lo tengan en PDF, les voy a pedir que cierren los ojos. Voy a pedir que cierren los ojos, que inhalen y exhalen y que frente a ustedes pongan a sus padres, estén vivos o no, los hayan conocido. Si no conocieron a sus padres, ponen la energía, la palabra mamá, la palabra. Y van a mirar primero a los ojos a mamá y vamos a ver qué surge ahí. Cada una surgirá algo mirando hacia esa energía de mamá. Y solamente le vamos a decir, te veo mamá. Gracias por la vida. De lo demás me hago cargo yo. Y vamos a inhalar y exhalar. Y vamos a voltear la mirada. Y vamos a mirar a los ojos a papá o a la energía de papá ahí presente. Y vamos a observar en nuestro cuerpo qué pasa, si hay frío, calor, si nos desestabilizamos, si hay algo ahí que nos muestre el cuerpo distinto. Eso es un ejercicio sistémico. Y mirando a los ojos a papá, le vamos a decir, te veo papá. Gracias por la vida. De lo demás me hago cargo yo. Ahora ahí parada, enfrente de papá y mamá, me voy a dar vuelta y voy a mirar hacia adelante. Y voy a sentir que en mi hombro izquierdo, atrás de mi hombro izquierdo está mamá. Y atrás de mamá, sus papás. Y atrás de sus papás, los otros. Y vamos a empezar a sentir como un calorcito ahí que viene de atrás hacia adelante. La vida que se ha ido generando de generación en generación hasta llegar a nosotros. Y detrás de tu hombro derecho vas a imaginar la energía de papá. Y atrás de papá, los papás de papá. Y atrás de los papás de papá, los papás de papás de papá. De donde también nos vino la vida. Ese río que es la vida, que va hacia adelante. Esos dos cauces que se unen en quién son hoy ustedes. Y empiecen a percibir cómo la vida ha ido fluyendo de atrás hacia adelante. Inhalen, exhalen, sientan esa energía y abran los ojos. ¿Qué pasó? A ver. Ay, a mí me dio muchas ganas de llorar. Bien, no importa, no importa. Pero, Eh, pero no, yo creo que no es algo feo, me parece que es algo lindo, porque me parece que me he pasado toda la vida reclamándole a mi mamá cosas sí, y estoy sí. trabajando fuerte para entenderla y creo que la acabo de entender bien. Es que
vamos a ir entendiéndolo y nos siguen cayendo fichas, Lore, toda la vida, Exacto. toda la vida. Bueno, Hemos y mi, vivido reclamando a nuestros padres cosas. es así, es así. Y con mi Bueno, papi nada, amor, 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 amor. Le dije te amo, él bueno, falleció en el ahí 2018. hay que empezar a ver porque muchas veces nosotros idealizamos un padre y le echamos la culpa al otro padre. Para que haya un equilibrio tenemos que poder honrar a los dos de la misma manera, Exacto. porque si no es como que quedamos así como en falsa escuadra, ¿viste? Y muchas veces yo he sido una que al principio idealizaba a mi viejo y reclamaba todo a mi mamá. Y después me fui dando cuenta que no era tan así, ¿no? A medida que uno va haciendo el trabajo terapéutico, te vas dando cuenta que, porque es la mirada que tiene el niño o la niña en este caso, que es muy sugestiva la mirada, no es, es como lo has percibido vos. Entonces, cuando empezamos a nivelar eso y vemos a los dos de la misma manera y con esta mirada de papá y mamá que se eligieron un día aunque sea se eligieron, y nosotros vinimos a este mundo, y nosotros gracias a eso también podemos ver a nuestros hijos que también elegimos, a quienes elegimos en un momento X de la vida para tener a nuestros hijos, y nos vamos dando cuenta de lo que es la vida, ¿no? Y sin alguno de esas piezas que están allá arriba, no estaríamos. Eh, si bien ahora hay otras formas de concebir, que no sé cómo van a ser las nuevas constelaciones, chicas, del que elige el papá por catálogo, el, no sé cómo va a ser esa mirada, pero en nuestra vida, al menos nosotros, tienen que haber habido bisabuelos, abuelos, papá, mamá, todos tienen que haber estado ahí, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a ver, ordenar y, y poder hacer un equilibrio de eso, de ver por qué papá se portó como se portó, por qué mamá se portó como se portó, cómo fue la vida de ellos también. Y después empiezan a salir como trapitos al sol ahí muchos secretos, muchas mentiras, mucho dolor que se tapó porque por ahí nuestras madres no nos contaron todo porque dolía mucho o les daba vergüenza. ¿Cuántas veces nos hemos callado cosas nosotros por vergüenza? Imagínense en atrás. Nosotras que ya tenemos un poco más de conciencia, imagínense nuestras madres o nuestras abuelas, las cosas que se habrán callado. Por eso lo que vemos ahora, vieron la generación de ustedes que tienen hijas chicas. ¿Vieron que no se quedan calladas las chicas ahora? Yo lo veo en mi nieta no se queda callada nunca. Mi hija le dice, cállate, espero que, y yo digo, ¡ah, mamá! A mí me hubiesen, no sé a ustedes, claro, o nos miraban, a mí mi vieja me miraba y yo de cagazo, madre, me quedaba muda. Bueno, las niñas ahora no se callan, es otra generación, es otra revolución, hay otra mirada y está buenísimo. Nosotros nos callamos demasiado, chicas, por eso nos pasaron las cosas que nos pasaron. No sabemos decir no, no sabemos poner nuestro punto de vista. Recién ahora estamos empezando a decir no, aunque el otro se enoje. Eh, fuimos muy calladas justamente con la miradita, ¿no? Como cuando nos miraban nuestra madre y ya temblábamos. Bueno, el miedo, ¿no? Nos criaron con ese miedo. Ahora las niñas son más libres, dicen lo que piensan y me parece perfecto. Entonces, vamos a ser un poco más
más niñas. Vamos a empezar a decir que no, vamos a empezar, aunque el otro se enoje, es problema del otro, no es nuestro problema, y empezar a ver a papá y a mamá como seres humanos como somos nosotros, que nos equivocamos, que tenemos falencias, que a veces nos salen las cosas, a veces no. Yo no creo que ningún padre nuestro haya hecho, padre, madre nuestra, haya hecho algo para que nos duela. Lo hicieron porque no sabían hacerlo. Yo siempre decía, ¿por qué mi mamá se aguantó un matrimonio que no era feliz? Y a lo mejor para ella era aguantar, era darle a un hijo una familia. Para ella eso era lo mejor. Para la niña que era yo, no fue lo mejor. Yo les puedo asegurar que no fue lo mejor. Pero eso con el diario del lunes, chicas. ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho por nuestros hijos creyendo que era lo mejor que hacíamos? Infinitas. Y después nuestros hijos dicen, sí, pero yo hubiese querido que tal cosa. Claro, claro. Y nosotros pensábamos que era lo mejor. Bueno, nuestros padres hicieron lo mismo. Entonces, bueno, después nos vamos a encontrar con un montón de personas que constelan, que tienen mucha bronca, mucho enojo y que no quieren salir de ese lugar. Ustedes lo han visto, las constelaciones. Y después vamos a encontrar personas que creen que las constelaciones son mágicas y que en una constelación se te arregló la vida así como una lámpara de Aladino y no haces nada. Y esto es una responsabilidad de cada uno, ¿no? De laburar en uno y de ver qué es lo que está pasando ahí. Siempre es contribución que laburemos en una constelación. Por más chiquitito que se muestre, ya nada va a ser igual. Y después se van dando cuenta ustedes del avance, ¿no? De cómo se va moviendo la cosa. Así que bueno, les agradezco infinitamente el que estén en la formación. Ahora les voy a enviar el material. Después les envío el link de en la biblioteca. Ustedes ingresan ahí, van a tener un montón de libros que se pueden descargar. Les voy a mandar un cuentito ahora para que tengan en la semana para escuchar de YouTube que se llama ¿Y dónde están las monedas? Que es re lindo y es re claro con el tema de esto de estar reclamándole a los padres lo que creíamos que teníamos que reclamar. Después, la que quiera saber precios de Bitcoin, después me comenta, o si no les doy bien, y si no les doy alguna página, yo los estoy cobrando a 75.000 pesos, que es lo más barato que puedo cobrar. Están más de 100 en todas partes. ¿Qué viene en una, les cuento? Viene un campo constelatorio que puede ser redondo o cuadrado según lo que encuentre en el momento en la artística, que es donde se hace la constelación que tiene un mandala. 36 muñequitos en 4 tamaños que son 10, 36, no, 4 por 4, 16, 32. Son 4 generaciones de hombres, 4 generaciones de mujeres con 4 tamaños diferentes que van pintados cada uno con su color de pelito negro, marrón, y con todos los ojitos y toda la... Y las 32 emociones, que son como el oráculo. A partir de eso yo después les envío también para la que quiera hacerse 72 frases sanadoras, que la que quiere se las puede hacer en tarjetita para tenerla o para hacer, y un mazo que les envío el PDF de las para constelar, pero como con cartas. O sea, lo que tienen acá, que son muñequitos, ¿no? Este es negro, ¿vieron? Este es de esta generación. Ah, mira, y este también es negro, también saqué un negro. Eh, los mismos ahí en dibujos, pero en cartas. O sea que también si uno se va y viaja para no llevarse la caja con los vincores y todo eso,
te podés llevar el mazo y laburar con el mazo. Está bien, no tiene quizás el más alto, más bajo, porque las cartas son planas, pero tienen colores los cabellos, tienen caritas unos más viejitos, otros o sea, lo mismo podés constelar, que yo siempre ese mazo se los envío para que también lo tengan, si lo quieren después lo pueden imprimir y lo tienen yo por ejemplo cuando he viajado no me llevo, porque entre que las cosas y más las maderas, el campo constelatorio, quilombo. Entonces prefiero llevarme las cartas. Pero bueno, a mí me encanta constelar con esto porque, bueno, tienen tamaño, porque es re loco, son de madera, pero la gente cuando hace una constelación dice, ay, pareciera que tiene cara de enojado y es un muñeco de madera. Pero es como que de verdad se ve como que tiene expresión la cara, es muy loco. Pasan cosas con los Wincones, pasan cosas, son como unos duendes. Así que, bueno, chiquis, les mando un abrazo gigante, gracias por haber estado. Nos estamos viendo el jueves que viene a las 20 horas. Quizás por ahí, si quieren empezar, empezamos a las 19, porque yo ya no doy la clase de bio. Así que si ustedes están, no sé cómo vas vos con el horario, Sole, ¿vos llegás o preferís a las 20? No, no, yo a las 19 yo ya estoy en la casa. Claro, yo Así que no. porque como vieron que en invierno se hace más temprano, se hace de noche y ahí por ahí Sí. para que terminen a las 20 y ya preparen su cena. Entonces nos vemos a las 19 la semana que viene. Dale, ¿Sí? dale, sí. Les envío un abrazo grande Gracias. y nos vemos la semana que viene. Ahora Cuídate les mucho. envío todo el material. Vale, Cari, Un besito. recuentito. Chao. Eso. Chao, Lore. Chao, lindo.